Buenas tardes, soy del Colegio de Bachilleres, plantel 8, Coajimalpa. Soy el alumno Ruiz Martínez José Emanuel, del grupo 458. Mi materia es Historia de México, del profesor Guzmán Mundos. La actividad del bloque 3 es la que voy a presentarles. Les voy a hablar sobre la economía a partir de 1982. Orígenes de la crisis en México a partir de 1982. La idea de Luis Echeverría y compañía de que un país puede pedir prestado o imprimir con billetes su camino al desarrollo fue llevada a la perfección por su sucesor bajo la premisa de que un país rico en petróleo sí puede endeudarse hasta la prosperidad. Más o menos la misma idea que otra tarjeta de crédito te va a llevar a la riqueza. Mentiras que nos hicieron creer a los mexicanos. Habían hecho creer que los mexicanos nos habíamos vuelto ricos gracias al petróleo. Las políticas del gobierno y la locura colectiva de los empresarios llevaron al país a un nivel de endeudamiento en moneda extranjera del 90% del Producto Interno Bruto, la producción nacional de un año. ¿Cuáles son las características de la crisis económica? Entendemos por crisis económica a una fase determinada de un ciclo económico que se caracteriza por tener efectos negativos, tales como la recesión, contracción o depresión económica, lo cual quiere decir que en el flujo del dinero empieza a escasear. ¿Cuáles son los tipos de crisis económica? Los principales tipos de crisis económica que podemos destacar son la crisis financiera, crisis de deuda, burbuja económica, crisis de balanzas de pagos, crisis cambiaria y crisis bancaria. ¿Cuáles son las etapas de las crisis económicas? Una crisis tiene varias etapas que aparecen, por ejemplo, en una enfermedad grave, en un problema familiar o en una situación económica difícil. Los puntos serían: primero empezaría la negación, que no puedes creer lo que está sucediendo. Después de tener todo bien, no lo puedes creer. Después sigue el rechazo y la rebelión. Sigues negando la situación que estás viviendo y quieres que todo esté a la normalidad. La depresión. Entras en una tristeza profunda al tener todo y de repente quedarte sin nada. Y después viene la reacción, dependiendo de cada persona si reacciona de forma positiva o negativa. La negativa sería de que no hace nada y en varios casos llegan hasta matarse. Y la reacción positiva es que se ponen las pilas en algún negocio, ya sea en situación económica, que abran un negocio. En una enfermedad grave sería que puedan conseguir medicinas o que tengan un buen doctor que los atienda. Y en un problema familiar sería llegar a un acuerdo entre todos. La economía a partir de 1982. A partir de diciembre de 1982, con la crisis de la deuda externa encima, se inicia en México un largo proceso de transición, promovido por el Ejecutivo Federal, hacia nuevos modos de organizar y promover la producción y el intercambio, así como de relacionar la economía del país con el resto del mundo. ¿Cuáles fueron las causas? Las crisis recurrentes iniciadas a principios de 1982, que se repitieron a lo largo de toda la década a causa de la caída de los precios del petróleo, las exigencias impuestas por el pago puntual de la deuda externa, agravada por la sacudida de los mercados de capital cada vez que aumentaba la tasa de interés. ¿Qué hicieron las familias mexicanas ante esta crisis económica? Adoptaron medidas extremas de austeridad, devaluó el tipo de cambio
e intentó renegociar la deuda externa. Los pagos por su servicio consumían una porción sumamente elevada del presupuesto anual y de las divisas disponibles. En términos macroeconómicos, el sexenio de 1983 a 1988 fue desastroso. El PIB por persona se redujo a un ritmo anual de 2.1% en términos reales. Los precios al consumidor aumentaron, en promedio, a un ritmo anual de 90%. El tipo de cambio pasó de 57 pesos por dólar en promedio en 1982 a 2.284 pesos en 1988. ¿Qué tiene que ver el petróleo con la crisis económica de 1982? Pues para México todo ese contexto se tradujo en lo que se conoció como la crisis petrolera de 1982. Este colapso de la economía mexicana que provocó, entre otras cosas, una devaluación del 400%. Se fue tu imagen. Al pasar el dólar de 22 a 70 pesos. No se ve tu cara. Motivo de la firma en diciembre de 1987 del Pacto de Solidaridad Económica. ¿Cómo influyó la economía en la crisis económica? La economía influye de manera directa en la crisis económica. Una economía estable genera una sociedad estable y por ende se evita las crisis económicas. Una economía que no es estable genera una crisis económica que genera caos en el estado o región. ¿Qué sucedió con los precios del petróleo a nivel internacional en 1982? En 1982, el precio promedio del crudo de exportación de México descendía a $28.69, nivel que significaba una disminución de 14% respecto al año anterior en los 3 años siguientes. Continuó declinando el crudo mexicano en forma importante, pues en 1985 su precio se situaba en $25.33 por barril. La estrategia explotadora y el combate a la inflación. Las autoridades encargadas de hacer de la industria una actividad exportadora encararon el problema de la inflación. Su combate era vital para el éxito de la estrategia, pues una inflación alta e incontrolable podría dar el traste con los avances de las mejores productividad laboral y en la competitividad, que operaban como una de las premisas claves del nuevo desempeño exportador. Por tal razón, la batalla antiinflacionaria se convirtió en el eje de la política económica de corto plazo. En 1982 a 1994, pero sobre todo bajo el gobierno del presidente Salinas de Gortari. La estrategia contra la inflación, el tipo de cambio y la balanza de pagos. La estrategia de los pactos fue exitosa en función del objetivo de disminuir la inflación sin afectar negativamente el crecimiento. La inflación descendió de 160% en 1987 a 7% en 1994 y durante ese periodo el Producto Interno Bruto, el PIB, mostró tasas positivas aunque relativamente bajas de crecimiento. Sin embargo, el desempeño económico repitió la experiencia traumática de la expansión explosiva de la balanza de pagos. El déficit de la cuenta corriente comenzó a crecer a medida que la inflación cedía, hasta llegar a alcanzar proporciones del producto similares a las que precedieron a la crisis de 1982, pero con tasas de crecimiento sustancialmente inferiores a las que registró el auge petrolero. El financiamiento del déficit corriente y el riesgo de una nueva crisis.
A pesar de que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos crecía, el nivel de reservas internacionales continuaba aumentando de 1988. Este hecho parecía avalar la confianza de las autoridades y de los inversionistas extranjeros en el peso. En relación con la balanza comercial y la cuenta corriente, observamos que dichas variables han desplazado de superávit antes del pacto a un considerable déficit en la actualidad. Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en los años anteriores a la crisis, estas cifras no son reflejo de una economía sobrecalentada, impulsada por el gasto del gobierno y por el sobreendeudamiento externo, sino de una acelerada expansión de la inversión financiera en forma directa con la repatriación de capitales. Los flujos de inversiones de compañías extranjeras y préstamos voluntarios del sector privado, consecuentemente, a pesar de la magnitud del déficit, se acumularon reservas que en noviembre de 1991 fueron aproximadamente 16,000 millones de dólares, el nivel más alto alcanzado en México. La clave de este comportamiento se encontraba en la cuenta de capital de la balanza de pagos, como muestra desde 1990. El superávit de este rubro comenzó a financiar sobradamente el saldo de las transacciones corrientes con el exterior. De esta forma, posibilitó la coexistencia del déficit corrientes explosivos con aumentos en las reservas internacionales. El saldo positivo provenía de entradas masivas de capitales en forma de inversión extranjera, tanto directa como en cartera. Sin embargo, como es visible como es visible en el mismo cuadro, con excepción del primer año del pacto, la inversión productiva de origen foráneo fue siempre insuficiente para cubrir las cuentas corrientes. Por tal razón, su financiamiento empezó a depender crecientemente de los flujos de capital colocados en activos financieros, que pasaron a representar abrumadoramente el componente más importante de la inversión foránea total. En 1994, turbulencias políticas y vulnerabilidad económica. Ante la inexistencia de las autoridades de mantener la política cambiaría, muchos analistas habían advertido desde 1992 la necesidad de imprimir mayor flexibilidad al tipo de cambio para evitar que continuara su apreciación real de una devaluación. El desastre quedó completo al día siguiente. El 1 de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno, confiscó los bancos privados e impulsó un control de cambios, la prohibición legal para realizar operaciones en moneda extranjera. El daño al patrimonio de la gente al concluir el sexenio de este presidente fue terrible. El tipo de cambio se depreció 646% y la inflación durante el sexenio fue del 458%. Además de la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de los ahorros, la crisis de 1982 destruyó a una buena parte del aparato productivo nacional. El gobierno suspendió muchos de sus proyectos de un plumazo, así que muchas empresas que trabajaban para él se quedaron sin trabajo y tuvieron que cerrar. Muchos otros negocios fueron atrapados con deudas en moneda extranjera y flujos en pesos. Nadie puede sobrevivir a un aumento de 7 veces en sus costos de financiamiento. En conclusión de la crisis de 1982, ante los efectos desagradables de la crisis económica de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado propuso reducir la creciente dependencia económica con respecto a un solo bien, el petróleo, que se volvió muy vulnerable a los cambios en los mercados internacionales. Este evento fue de hecho una continuación de la crisis de 1976.
alimentada por un gobierno que utilizó los descubrimientos de enormes reservas de petróleo para conseguir préstamos que le permitieron evitar hacer los grandes ajustes que habían que hacer. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado mi trabajo.